¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do we do? We fight. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Pues ya está aquí, ya llegó, es el estreno de Capitán América Civil War y para hablar de ella nos acompañan nuestros queridos amigos Jesús Chavarría y Gerardo Gil, ¿cómo están? Muy bien, yo estoy realmente muy contento y muy satisfecho de poder hablar de esta película que además creo que había creado muchísimas expectativas y en general cumple con todas ellas, ¿no? Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina, de una película que creo que va a ser placentero hablar de ella. Sí, es una película que además, como ya lo decíamos, se estrena una fecha especial para todos los niños de nuestro país, ¿no? El 30 de abril. Se sale con un montón de salas, sale en 3D, macro. El 3D, hay que decirlo, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí, pero yo como siempre lo que he mencionado es que más allá del 3D, yo no soy de los que es fan del 3D, salvo cuando realmente está integrado dentro de la narrativa, como ha sucedido con otras películas, pero lo que sí creo que vale la pena es verla en una pantalla gigantesca, ¿no? En IMAX es la onda. Sí, y además nosotros la vimos en una pantalla de estas nuevas que tienen bocinas por todos lados, audio envolvente, 360 grados, y la verdad es que se escucha sensacional, Sí. mi querido Gerardo. Pues mira, es un espectáculo auditivo, visual, pero que no excluye el gozo cinematográfico, digamos, normal, el acostumbrado. Se puede ver de las dos maneras. Lo demás es un agregado, pero se puede disfrutar la película de una manera, por qué no decirlo, más modesta o económica, y no pasa nada, pues, con el resultado de entretenimiento. Empecemos con, digamos, los puntos negativos que podría tener esta película, que siempre es importante mencionarlos, y que siempre rascándolos uno podría encontrarlos, ¿no, mi querido Jesús? Sí, yo creo que el principal sí es la duración, ¿no? Yo creo que la película sí le sobra un poquito en distintos momentos. Creo que algunos de ellos son necesarios. Obviamente la introducción de algunos personajes pues requería, ¿no? cierta presentación. A mí en lo personal, aunque es muy disfrutable, la manera en que presentan a Spider-Man, que es creo que de las que queda un poco extra, aunque te la pasas muy bien cuando lo presentan. Realmente está muy padre la forma en que delinean un poco la idea para lo que después serán las otras películas, pero sí sobra un poco dentro de la misma historia, ¿no? Sobre todo porque además pasa en un momento que es bastante complicado para los protagonistas y todavía se da el tiempo de ir a esto, ¿no? Entonces creo que ahí eso sobra por ahí un poquito. Creo que por otro lado las motivaciones de pronto del villano no son del todo claras, por así decirlo, ¿no? Terminan siendo un tanto frívolas quizás, pero son de lo poco que se le puede tachar a esta película, que en general es muy redonda, ¿eh? Me la pones un poco difícil porque a mí en general la película la gocé, la disfruté como espectador y como pues en la parte del trabajo, pero creo que hay un momento en la película, digamos en el comprimido de las casi 2 horas y media que dura, en el que se alenta un poco, sobre todo hacia la mitad, en el entendido de que tienen que plantear más que resolver muchos asuntos, pero en descargo de esto sí tengo que decir que no les sucede lo que pasó con la era de Ultron, que es la película de en medio y por eso es un puente muy lento, es un puente como difícil de digerir. Era una película de transición fallida, la verdad, ¿no? La de Ultron. Aquí sucede hacia la mitad de la película, pero logra salir adelante. No, yo no tengo El mayor problema queja, con la era de Ultron es que francamente. toda es de transición. Esto que Todo, sucede en sí. esta parte, toda la Es un película, puente. ¿no? Sí. Y Y aquí por no eso pasa. no funciona. No funciona, pero en términos generales esta película cumple con todos los requisitos. Tiene buenas escenas de acción, muy buenas escenas Yo de acción. debo decir que es de lo primero que me llamó la atención, ¿no? A mí me parece que quizás estas sean las escenas de acción comiquera mejor logradas que se han hecho en el cine, al menos en esta última
era de lo que es Marvel, ¿no? Son escenas con perspectivas prácticamente imposibles, vertiginosas, puntos de vista rebuscados, pero siempre todo muy, muy cuidado, muy al detalle. Entonces todo el tiempo entiendes realmente qué está pasando, a pesar de que son escenas de acción trepidantes, que es lo que no pasa con otras escenas, otras películas. Voy a poner un ejemplo por Transformers, ¿no? Que están tan retacadas de cosas Sí, que llega el momento que no 20 entiendes cortes, nada, ¿no? En este caso no, realmente todo el tiempo estás extendiendo qué es lo que está sucediendo con los personajes, con las persecuciones, con las peleas. La película tiene, a mi modo de ver, de las mejores escenas de acción comiqueras que se han hecho, ¿eh? ¿Qué te parece el amalgado de las historias? ¿Cómo se van uniendo? Eso es muy importante. Fíjate que lo que estamos viendo aquí en esta tercera película del Capitán América es la corona de una franquicia muy bien pensada. Si nosotros estamos hablando bien de la historia en general, de las escenas de acción en general, es porque aquí se nota, sobre todo en esta película, que el proyecto que tiene Disney y Marvel fue pensado hace muchísimos años y fue escrito y planeado y formulado como prácticamente se escribe una novela, un texto literario, como un diagrama de flujo, sabiendo muy bien hacia dónde iban a ir, en qué puntos se iban a parar en cada película. Es decir, aquí estamos viendo el Hollywood que no improvisa. Estamos viendo el Hollywood que planea muy bien a futuro. Si la historia está bien escrita, si la película puede jugar incluso con los géneros cinematográficos, que va de un thriller político a una película de acción, a una película de superhéroes, es porque está bien planeada. Ahí hay Ese es que, el hay que asunto. señalar, digo, que este es un plan que vimos venir desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que hace como 6, 7 años yo lo mencionaba. Este es el plan maestro de Marvel para apoderarse del cine y realmente lo está consiguiendo, más allá de las escucharon críticas. los estudios Marvel. Sí, yo creo que me hicieron caso. No, más bien yo lo vi venir, o sea, desde que hicieron Iron Man y luego empezaron a anunciar las películas, dije, esto es el plan maquiavélico para apoderarse del cine y lo están Sí, consiguiendo, muy al ¿no? principio, incluso vino por aquí Robert Downey Jr. promocionando la película con Jon Favreau, que ahora es el director, bueno, tienen cartelera la película del Libro de la Selva, pero México ha sido un lugar muy importante para este tipo de Sí, películas. ahora hay que mencionar esto, cuando en otras películas vienen generalmente los actores o protagonistas a promocionarlas porque resulta que no son tan buenas, realmente ahora ya ni siquiera se molestan tanto en hacerlo porque ya tienen un público cautivo. Sí. Estas películas ya se venden Pero- solas y complacen al espectador. Así es, pero ¿sabes qué pasa con este público cautivo? Que creo que si algo tenemos que agradecerle como espectador a Marvel y a Disney es el hecho de que han consolidado, no han iniciado, han consolidado la teoría de que las películas de superhéroes no están hechos nada más para el público de superhéroes. Aquí en esta película, con el juego genérico que estamos viendo, con las escenas incluso en las que no están vestidos con sus trajes, que son la mayoría, nos comprueba que una película de superhéroes va muchísimo más allá que un grupo de sujetos o actores vestidos con spandex. O sea, la película va mucho más allá de eso. Lo vimos desde luego con Tim Sí, Burton, sí. lo hemos visto con Sí, lo Christopher vimos con Nolan. Sam Raimi, Aquí- Pero ¿no? aquí se ve claramente eso. Aquí también. se ven traiciones, rupturas de amistades y problemas éticos y existenciales. fíjate, eso es algo que me casi gustaría señalar. de todos los personajes. Me gustaría enfatizarlo mucho porque aquí lo que vemos es una progresión muy, muy bien detallada, muy elaborada de cada una de las relaciones. Vemos que entre los personajes se rompen cosas de manera que prácticamente parecen irreparables. Es una película que a pesar de que es un tono ligero, tiene momentos muy escabrosos y trágicos. Se rompen amistades de manera realmente a nivel muy profundo, me parece. Y la película no necesitaba ser totalmente oscura Eso a es nivel muy visual importante, sí. para realmente serlo. Porque además- Porque lo que vemos aquí sí son cosas que son muy crudas a nivel de la relación entre cada uno de los Pero fíjate personajes. que pasa algo. Que déjenme decirles, esto es algo que ustedes generalmente lo ven dentro de los trailers. La película sabemos que no va a terminar bien. Y la película nos lo deja así, ¿no? O sea, sabemos que algo se rompe y ya no se repara tan fácil. Bueno, retomo, sí, es una película con una iluminación mucho más clara, lo cual uno como espectador le agradece. Y además sucede algo que es muy interesante y sobre todo va dirigido al fan del cómic y al que no lo es tanto. Como sabemos, está basada en una miniserie muy famosa, de estas miniseries Que no es miniserie, es macroserie. son un parteaguas dentro del mundo del cómic y la cultura del cómic, pero sucede un poco como con las novelas, ¿no? Tiene su espíritu propio y su independencia de la historia del cómic, lo cual uno le agradece a la película, que tenga un nivel de independencia. Y fíjate que lo que estoy diciendo puede ser hasta cierto punto peligroso, porque el fan del cómic, el muy clavado,
muchas veces quiere ver exactamente lo mismo. Y aquí Sí. logran ese equilibrio entre darle a ese público lo que quiere y darle al espectador abierto algo nuevo. Algo Yo que pueda ahora, en entender. ese sentido, creo que estoy de acuerdo con que le dan equilibrio, pero la comparación con la novela, sin ser clavado, simplemente analizando lo que representa, que insisto, no es miniserie, es una macrosaga. Es Civil War y no fue escrito por cualquiera, fue por Mark Millar, que es el responsable de Kick-Ass, que es el responsable de muchísimos Pero no te enojes. otras películas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que la novela es muy larga, Sí. abarca distintas, Warren Ellis escribió Sí. una de las líneas alternas, es una de las macrosagas de los grandes eventos dentro de los cómics dentro del año. Y que pero- apenas vamos viendo cómo Sí, inicia. eso es lo que iba a decir. Entonces, digo, sí le dan equilibrio, sin embargo, obviamente omiten muchas cosas que son muy importantes y le daban un tono todavía más profundo a la novela. Digo, todo parte, rápidamente, Sí. el conflicto de Civil War, todo parte de un grupo de superhéroes que decide participar en un reality show y durante uno de sus avances termina provocando que explote un supervillano que provoca la destrucción y la muerte de 600 personas, incluyendo niños. Y eso es el conflicto que detona todo lo que es la guerra de Civil War, que obviamente aquí no lo vemos a ese nivel. No, o sea, claro, sí pierde sí. en ese sentido, ¿no? Disney lo Sí, tiene un vemos poco que una versión descafeinar, ¿no? edulcorada, no Evidentemente. no vamos más allá, ¿no? Pues, comenzando porque incluso el Capitán América es un personaje que lo descafeinaron mucho, lo hicieron muy light durante muchos años, pero él llegó a tener guiones escritos por Mick Spillane, ¿no? El autor de Mike Hammer. Entonces tenía un nivel de turbiedad durante algunos años importante. Y aquí, a pesar de que la película creo que es una de las más violentas, por decirlo, sin serlo necesariamente. Sí, o sea, sin es serlo para todo de manera es explícita, para ¿no? toda la familia, ¿no? Tampoco es que se claven mucho con esta oscuridad de que uno pudiera esperar. Creo que está bastante... Sí. No, es más bien Sí. trágico. Creo que Sí, es trágico lo que sí sucede. hay que ¿no? decirle al público que nos ve que se queden al final de los créditos, porque terminan todos los créditos y hay otra cosa, hay otro Como avance, de ¿no? costumbre, Como de pasa con costumbre. Marvel. Y obviamente está el Pero famoso hasta el cameo. final de los está créditos. el Sí. famoso O sea, cameo de Stan Lee, que también pues tienen que echarle un Oye, vistazo. pero aquí hay una cosa, es el final, el final postcrédito, y luego ya cuando incluso salen los últimos créditos de quien patrocina los aparatos y eso, hay algo más. Hay algo más, hay que esperarse hasta que prendan las luces Y literal una del cosa cine. extra, nada más para acabar. A diferencia de otras películas, aquí sí se guardan algunas sorpresas que no nos enseñaron en el tráiler. Eso es lo que te iba a decir respecto a lo que decías de Civil War y de la novela gráfica, que puede ser que nos vayan sorprendiendo más adelante. Sí, nos muestran Sí, más. Pueden y- ser que y nos es que muestren más- más cosas. Pero bueno, la lo no único que se prisa por hacer estrena las este cosas. fin de semana, afortunadamente Sí. para nosotros y para otra gente que no le gusta este tipo de películas, porque se estrena una gran película de un gran maestro, se llama Paolo Sorrentino, se llama Jaunt, y llega este fin de semana también. Fíjate que están aplicando nuevamente la estrategia de cuando estrenaron la película de Avengers. Yo se lo recuerdo mucho porque fue uno de los grandes ejemplos de cómo aprovechar el momento. Generalmente cuando se estrenan estas películas, todas las demás corren. Cuando se estrenan películas como esta, como Capitán América Civil War. En aquel entonces, cuando se estrenó la primera película de Avengers, tuvieron el acierto de estrenar al mismo tiempo la película de Pina, que era el documental de Wim Wenders. Y le fue muy bien, porque aunque no lo crean, hay muchas personas que no quieren ver este tipo de películas de superhéroes y entonces todas van a ver la otra. Y esta es la gran opción para estas personas y además creo que es una gran opción, sin ser precisamente una joya. Me parece un poco menor en relación a su anterior película, que es la de La Gran Belleza, que tenía un toque de ironía y un manejo emotivo que impulsaba mucho más cada una de estas escenas, que son escenas emotivas, que son escenas evocadoras, que se desarrollan además en un lugar que es un espacio que termina siendo una proyección de la mente del protagonista y que navega entre el surrealismo y los hechos concretos del paso del tiempo y de la memoria. Creo que no terminan de amarrar del todo, sin embargo, sigue siendo un bocado exquisito en relación a la serie de referencias de la que está plagada la película. Hay que tomar en cuenta que en Cannes se le consideró de algún modo como la gran decepción, pero también fue premiada en los premios de Europa como una de las mejores películas. Sí, que Y tiene creo que además realmente un lo gran hace, elenco. ¿no? Por ahí tiene protagonistas Michael Caine, ¿no? Nada Rachel más, Sí. Weisz, ¿no? ¿no? Yo- Está, sí. Tengo que destacar la gran vocación a su favor comercial de este director dentro de otro nicho comercial, es decir, es un bocado más exquisito, es una película que a mí sí me gustaría decir a la gente que no la vean con miedo, es una película entretenida que te deja como un buen vino, un buen buqué en la boca, pero lo importante es que la gente se acerque sin pensar que va a haber algo relacionado con una alta cultura que los va a espantar,
todo lo contrario, estamos viendo un buen ejemplo de cine comercial y que te deja algo más, que te deja un buen ambiente en la cabeza, que te deja un buen ambiente en la boca. Yo la disfruté mucho. La Sí, palabra es el Que los dos disfrute. protagonistas son realmente geniales. Digo, hay que explicar un poco la premisa. Se trata de la reunión entre estos dos sujetos. Uno de ellos es Sí, ya están, digamos, en la última etapa de su vida. Uno es ¿no? retirado, ya se retiró hace algún tiempo, no pretende dar un concierto más. El otro está Director tratando de de hacer su orquesta. última obra. Compositor y director de orquesta. Exacto, y ambos están en contraste con una serie de jóvenes a los que el tiempo pareciera que les sobra, cuando a ellos pareciera que les falta. Y ese es el gran contraste y lo que te motiva a la reflexión y a Y una ¿sabes decantación qué? mental. La, ¿no? la enorme capacidad del director de pimponear estas circunstancias, este enorme equilibrio que logra, ¿no? Que solo un maestro lo puede lograr. Digamos que si hay algo que resume esta película es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Exacto. ¿No? Es una buena película. Pero bien, Muchas bien, gracias, bien señor Gil. llevado. Tenemos regalos, antes de irnos. Sí. Adelante. Sí, tenemos regalos. Son- Nos mandaron estos que son nuestros amigos de Bandai. Nos Yo mandaron quiero estos. algunos, sí, son de su También nueva padres. línea de juguetes que precisamente pues también aprovechan el momento del mes de Yo quiero abril ese, pero no me y puedo. son de las figuras de Dragon Ball. Nos mandaron varias, nos mandaron aquí nos mandaron a Dragon Ball, aquí vienen muchos de los personajes, Como el que a Dragon paquete Ball, completo. a Goku. A Goku, claro. Yo les diría, mira, yo diría que son como cuando antes veías los luchadores esos de plástico y todos, Sí. todos les decían santos porque era como genéricos, aquí son Gokus. Sí, todos son Oye, que Aquí además tienen estos Gokus. artículos se convierten como en de colección, más que para los niños, para los Sí, adultos. aunque puede ser por ambos lados, tanto para los niños y que seguramente ¿Cómo los se lo van a sacar ganar, su empaque, Jesús? y como los coleccionistas o ambas cosas. Pues yo creo que nada más manden un correo, te Sí. late, y que nos digan quién fue el creador del personaje de Dragon Ball, que realmente está muy muy fácil, fácil. y ¿Y que nos digan cuántas otra los- obra y que nos digan otra obra de él. De ese mismo Pero creador. ese ¿cuántas, mismo cuántas creador. personas? ¿Los primeros cuáles? Pues los primeros que le atinen. Sí, ¿cuántos se llevan tenemos? estos. 1, tenemos 2, estos. 3, 4, 5. ¿5? Aquí hay uno. Tenemos 5. No sé, usted no lo guarde. No. Sí, ya. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Mándenos un correo, ahorita va a aparecer en su pantalla el correo electrónico o escríbanos también en la página de Facebook, ¿por qué no? En Marquesina 22, ahí también los pueden solicitar o a través del Twitter en @JulioYLP, ahí también los pueden solicitar. Yo me despido, muchas gracias, mi querido Gerardo. Encantado. La verdad es que fue hablar de dos películas. No tiene nada que ver este Civil War con Smallville, ¿eh? No tiene, No tiene nada que ver. Hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. No tiene nada que ver, pero la verdad es que las dos películas, tanto la de Sorrentino como Civil War, valen mucho la pena. Es un buen fin de semana de estrenos. Nada más que hay que tener, desde mi punto de vista, sí estar fijándose muy bien en la cartelera, porque Civil War va a durar mucho y la otra, pues Y no dividir bien los necesariamente. universos. Y Tanto, dividir ¿no? bien los universos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pues aquí Sí. yo contento siempre de venir a platicar de cine. Bueno, pues yo soy Julio López y nos vemos la próxima semana.